una redecita y trae aquí las resortes. Como un tipo mentoneras, ¿no? No, y ya, ese es no, otro. y entra el arco y es un resorte. Bueno, es como una línea de plástico con agujeritos. Ajá. Y ahí ¿O cuál? ¿La que vimos en el el congreso? arco extraoral. No, esa es una. Esa es una máscara. mejor aclárenoslo, porque andamos así. Bueno, De hecho, yo usé un arco extraoral. ¿sí? Vamos a tener dos tipos, tracción alta y tracción baja. Ajá. Pero ¿qué creen? La literatura tradicional les dicen que clases 2 división 1, pura tracción alta. Pero les voy a venir a decir totalmente lo contrario. Ahora únicamente vamos a utilizar tracción baja. ¿Y qué creen? Antes nos decía la literatura, tracción alta es para clases 2 división 1 y tracción baja para clases 2 división 2. Eliminamos la clase 2 división 2 para empezar y únicamente vamos a manejar para clase 2 división 1. Clase 2, división 1, tracción baja. Exactamente. Ahora, recuerden una cosa muy importante. Se preguntarán, doctor, ¿y cómo sé cuál es división 1, cuál es división 2? Bueno, vamos a ver un poquito de todas las características y un repaso muy rápido de diagnóstico de clases 2. Recuerden, si tienen un paciente con todas estas características, este es muy importante. Recuerden de qué punto a qué punto va. Espina nasal anterior. Casi. ¿Cuál punto A? Punto A. Punto A. Recuerden, concavidad. Plano facial. Plano facial al punto Oh, A. sí, cierto, sí. Si tenemos que es mayor a 6 milímetros en edades tempranas, claro, porque recuerden que va descendiendo cuántos milímetros por año el maxilar. Punto 2. Punto 2. Bueno, además, estos pacientes tienen un perfil ¿cómo? Convexo. Convexo, exacto. Recuerden, todo lo contrario de los clases 3 es cóncavo. Cóncavo. ¿Qué otra característica muy clásica tienen estos pacientes? ¿Cómo se encuentran sus labios? ¿Por qué creen que se encuentran así? Porque quieren cerrar el espacio. Es muy común que presenten hábitos para funciones y, muy importante, ojo, todos estos pacientes siempre presentan atresia y colapso maxilar. Siempre el maxilar va a tener un diámetro mucho menor del que debería tener. Tal es así que casi siempre la configuración es así. Recuerden, un arco dental debe ser, pues, oval, redondo, bonito, ¿no? Entonces, antes de poner cualquier tipo de aparatología a un clase 2, lo primero que tienen que hacer, ¿qué creen que es? Determinar qué tipo de arco tiene. Expansión. Siempre hagan primero la expansión. Bueno, no me adelanto mucho. Vamos a ver cada una de estas características. Si las quieren enumerar, son como preguntas, características que pueden tener. ¿Recuerdan lo que les dije de la nariz tipo Michael Jackson? No. ¿La microrenodisplasia? Esa no nos dijo. ¿Cómo? ¿No? En estos pacientes, recuerden, como las vías aéreas están colapsadas, el maxilar está colapsado, casi siempre el ala de las narinas se va hacia arriba. Son niños que tienen nariz... Nariz de cochino. Grandes poros nasales. Pueden estar chiquitos o muy grandes, pero es muy común que estén así, como Michael Jackson. Como esas mujeres que luego se hacen la cirugía plástica y se dejan la nariz como de Mikey. Así exactamente se ve. Bueno, vamos a ver algunas Ay, se características. pasó. Ok, vamos a ver cada uno entonces. Bueno, ¿cómo está el sector inferior de estos pacientes? ¿Cómo se encuentra la mandíbula respecto al maxilar y todo el perfil? Recurrida. Ok, se encuentra en una posición más posterior, ¿cierto? ¿Esto nos da qué perfil? Convexo. Ok, convexo. ¿Por qué coloqué esto de aquí de los incisivos? ¿Qué es muy común en ellos? ¿Qué es lo que se encuentra más resaltado? ¿Qué es lo primero que sobresale cuando sonríen? Los incisivos. Los incisivos. Sonríen y aquí salen sus incisivos apuntándote directamente. Es muy común que precisamente haya lesiones en estos niños porque lo primero que cae cuando van al piso, ¿qué creen que es? Los dientes. Sí, es lo primero que está hasta adelante. Es más, hay pacientes que están tan resaltados el overjet que incluso tienen espacios entre caninos e incisivos y son espacios muy grandes. Ahorita tengo un paciente con 8 milímetros de espacio de cada lado. ¿Por qué creen que pasa eso? Por succión digital. Ok, entonces dentro de las etiologías tenemos el factor claramente esqueletal, genético, pero también los hábitos y parafunciones. Aquí el clase 2 se podría decir que es 50-50. ¿Recuerdan que les dije que el clase 3 es casi todo genético? Bueno, aquí el clase 2 tenemos un
pequeño como di, 50-50. 50% de la etiología es adquirido, mientras que el otro 50% es genético. ¿Qué pasa con estos pacientes? Recuerden que les dije en disyunción maxilar que casi siempre estos pacientes tienen problemas respiratorios, vías aéreas muy cortas, el paladar es muy alto, las fosas nasales están pues básicamente colapsadas. Imaginen esto, vivimos en una ciudad donde la contaminación es muy alta, la calidad del aire es horrible. Por eso en la Ciudad de México la incidencia de clases 2 es muy alta en comparación con otros lugares. ¿Por qué? Por las vías respiratorias. No pueden respirar. Y si no pueden usar las vías respiratorias, ¿qué creen que pasa con el macizo facial? Se atrofia, no se desarrolla. Entonces los niños todo el tiempo están respirando con la boca. ¿Cómo se le llama cuando esta zona se encuentra cianótica? ¿No? Ok, ahorita lo vamos a ver. Aquí tenemos dos problemas. Cuando tenemos un clase 2 tenemos que determinar si el problema es por el maxilar, de igual manera por la mandíbula o ambas. Si tenemos una clase 2 de origen maxilar, casi siempre la relación o el problema que creen que va a ser El desarrollo de vías respiratorias. Yo les pregunto lo siguiente, entonces si se presenta un clase 2, ¿lo mandan con el otorrino o no lo mandan con el otorrino? Claro. Yo les recomiendo que cuando son niños y vean todas estas características que vamos a ver, mándenlos antes con el otorrino o pueden hacer la expansión y durante la expansión ya lo llevan con el otorrino. Ya después que hacen la expansión, pues ya ahora sí se van con su arquito extraoral y todo ese show, ¿no? Pero antes no se les olvida hacer expansión. De hecho tenía que darles antes Quadrix, pero me adelanté un poquito. La siguiente clase será Quadrix. Ok. Doctor, yo tengo una pacientita, ahorita nomás estoy haciendo expansión en la parte superior porque los laterales no salían. Abajo, la verdad, yo no estoy de acuerdo. Me dijo la doctora que pusiera un alcohol igual, Ajá. pero eso no lo puedo activar como igual. Entonces me gustaría poner mejor, ¿puedo poner como una alcohol para expandir? Depende, ¿tienes apiñamiento abajo? ¿Falta de espacio? Poquito. ¿El arco como es triangular, oval? Está cuadrado. Está cuadrado. ¿Es clase 2? ¿Está así? Sí. Ok, entonces puedes colocar un bielix ahí abajo. Es como un arco lingual, solamente que aquí lleva unos hélix y aquí los bracitos. Es justo así. Y hace el mismo efecto que el arco lingual. Tienes una combinación de arco lingual con un expansor. Ok, porque además le puse como los... cosas más. ¿Cuáles? Por eso le puse como para poderlos activar y ir mandando la Loops se llaman. Puedes hacerlo un Es un poquito, alcohol igual que la pero nada más hacia adelante. Exactamente. Bueno, un bielix también le podrías hacer esa modificación. Ok, vamos a enumerar algunas características cefalométricas de estos pacientes. Lo primero que vamos a observar es algo muy importante. Tenemos algo llamado plano palatino. Va de este punto a este punto, que es espina nasal posterior y espina nasal anterior. ¿Qué pasa con estos pacientes? ¿Han notado que tienen esta mordida? ¿Tienen mordida abierta anterior? ¿Quién es? Los clases 2. Sí. Es muy común. De hecho, ¿han notado que incluso proyectan la lengua? La colocan entre los dientes. Parte de este problema viene de acá. Para que se den una idea, esta paladar debería estar así. Pero en este tipo de pacientes es muy común que se incline. Imaginen lo siguiente. Ustedes tienen toda esta estructura que es el maxilar, ¿cierto? Sí. Si lo hacemos hacia arriba, ¿qué creen que pase con esta zona? Digamos que rote, que se haga hacia arriba. Pues van a quedar más arriba. Se inclina se inclina, ¿no? El maxilar, la Los- nucleosal. Ajá, se inclinan. ¿Los incisivos hacia dónde se van a ir? Hacia vestibular. Hacia vestibular y hacia arriba. ¿Qué va a provocar? Se va a abrir la mordida, ¿cierto? Sí. ¿Y qué va a pasar con la lengua? Se va a salir por esos espacios. Van a proyectar. ¿Y qué creen que va a pasar con esto todavía más? Pues los va a empujar todavía más. Los va a estar empujando todavía más. Así. Si lo hacemos hacia abajo, ¿qué creen que va a pasar?
ellos Se van a ir hacia atrás. se van a igualizar. Ok, van a quedar hasta como por acá los incisivos. ¿Han visto casos de niños que incluso llegan con los incisivos hasta acá, a fondo de saco? Bueno, parte de esa etiología está en cómo se encuentra el maxilar. Ya vimos que podemos tenerlo hacia adelante, hacia atrás, pero ahora estamos viendo ¿qué? La dirección. La dirección, si se rotó hacia arriba o se rotó hacia abajo. Y me preguntarán, ¿y eso de qué nos sirve, doctor? ¿O para qué? ¿O qué? ¿O cómo? Bueno, es muy importante porque el arco extraoral, ¿qué creen que modifica? El maxilar. La rotación del maxilar, tanto hacia arriba como hacia abajo, ustedes lo pueden modificar con el arco extraoral. Por eso es importante que se los mencione. Bueno, después, ¿qué otra característica tenemos? Radiográficamente, ¿cómo lo pueden observar? Aquí está la espina nasal anterior. ¿Observan el ala de las narices? Lo ideal o normal es que esté por acá, justo en la base. En estos pacientes van a ver que la espina nasal anterior va a subir. Es un método, digamos, como de adaptación del cuerpo para evitar que el maxilar esté tan adelante, mandarlo hacia arriba, para que no esté tan proyectado hacia adelante. A ver si les voy a enumerar a todos. Bueno, Ese es en clases 2, división 2, ¿verdad? clase 2, división 1. No se confundan con la clase 2, división 2, por favor. Ok, ¿qué otra característica tenemos? Inclinación, ya se las mencioné. La convexidad, recuerden, del punto A al plano facial, esta distancia de aquí. ¿Sí se ve el verde? Poquito. ¿Sí? Ok. Esta medida se va a encontrar aumentada. El maxilar va a crecer en un sentido anterior, se va a proyectar. Después, resalta anterior. ¿A qué me refiero con esto? ¿Qué es lo primero que se ven con estos pacientes? ¿Con qué labio se encuentra más resaltado respecto a otro? El superior. Ok, labio superior resaltado. ¿Sí le recuerdan que hacen ustedes un compendio de todas las características de maloclusiones? Sí, bueno, no tenemos completo. ¿No? Bueno, les recomiendo que lo vayan llenando. Anda por todas las hojas, pero Es que sí, quién sabe dónde lo dijo. Ok, otra característica de los clases 2 división 1. Overjet, ¿cómo se encuentra? Aumentado. Aumentado. Doctor, ¿a partir de cuánto se considera aumentado el overjet? A partir de 3 milímetros hacia adelante. Si ustedes colocan su Verrier y mide 4, ¿qué creen que va a pasar? Pues está aumentada. ¿Cuál será su objetivo o plan de tratamiento? Cerrarlo, regresarlo. Doctor, ¿y cómo lo puedo hacer? Con el mismo arco extraoral. Hay ocasiones que incluso contacta con los incisivos y esa misma fuerza los va a mandar hacia atrás. Por eso es importante medir esto en sus avances diarios. Ok, ¿qué otro hábitos? Ya lo mencioné, labio inferior hipertónico. Estos pacientes, como tienen este perfil, ¿qué creen que pasa con el labio? ¿Qué busca hacer? Hacia adelante. Busca irse hacia adelante, ¿cierto? Es muy común que los niños estén así, como intentando buscar este contacto, esta competencia Pero labial. aquí en la barbilla incluso se ve como muy... como tensa. Ajá. Exacto. ¿Qué músculo tenemos aquí? La borla Ok, borla de la barba o mentoniano. ¿Qué pasa con este músculo? ¿Qué pasa con un músculo cuando lo usamos de más? hipertónico. Se hipertrofia, crece, ¿no? Entonces, este movimiento todo el tiempo está generando ¿qué? Que intenta tener competencia labial. Entonces, otra característica, ¿cuál sería? Incompetencia labial. Esto mismo que también nos provoca. Respiración bucal. Respiración oral. Ok. Ahora, en contraparte, el labio superior, ¿cómo se encuentra? Es muy largo en ocasiones. Tiene buen contacto e incluso está sobreexpandido. ¿Cómo crees que se encuentre? El labio superior. ¿Más alargado o cómo? Hipotónico. Como no tiene mucha función, se encuentra atrofiado, se encuentra hipotónico. Entonces tenemos labio inferior hipertónico y superior hipotónico. Bueno, vamos a avanzar un poquito. Ahora vamos un poquito con las características oclusales. ¿Cómo se encuentra el arco dental de este tipo de pacientes? Triangular. La configuración es triangular, ¿no? En superior casi siempre existirá colapso, casi denlo por hecho, en cierto grado, ya sea leve, moderado o severo. Si es un caso severo, ¿qué creen que van a tener que hacer aquí? Disyunción. Exacto, disyunción. ¿Y por qué no expansión, doctor? Pues porque no me va a alcanzar
Exactamente. milímetros que voy a ganar con una expansión. En ocasiones, pacientes pediátricos van a tener que hacer doble disyunción, si es muy severo el caso. Y recuérdenme, ¿cómo checan exactamente cuánto tienen que expandir? Con el El Corpus. análisis de ATP y Ok. Análisis de Corpus. El análisis de Corpus. Si nos dice que requiere esto, Doble disyunción. casi siempre va a ser doble disyunción. Necesitamos 12 milímetros de espacio, que es demasiado. Bueno, en un caso de complejidad moderada o de apiñamiento moderado, ¿qué harían ustedes? Leve y moderado. Una disyunción. Disyunción para todos. No, No, expansión. Ok. depende de la edad. Depende de otras cosas. Si ven que tiene problemas respiratorios, el perfil es muy dólico. Básicamente son como muy estrechos. De un crecimiento muy vertical, casi siempre hagan disyunción, aunque sea leve. Aunque hagan una disyunción leve de unos 4 o 5 milímetros, lo preferente es que hagan disyunción. Recuerden, ¿qué queremos conformar? Todo Más espacio aquí en el tercio medio. Exacto, el macizo facial. Entonces, recuerden, primero en un clase 2 lo que tienen que hacer, ¿qué es? Expansión. Expansión, crear el espacio. ¿Han notado que en este tipo de pacientes la mandíbula se encuentra hacia atrás? Sí. ¿Por qué creen que se encuentra hacia atrás? Les pongo otro ejemplo. Creció perfectamente bien, está bien desarrollada, tiene todo su arcada, si se dan cuenta, oval. Básicamente la mandíbula está perfecta, pero tiene este arco superior y se encuentra totalmente retruida. Parece un felipito. ¿Qué creen que pasó ahí? La mandíbula no crece. ¿No? ¿Crece bien? ¿Por la respiración bucal? Es parte de la etiología, sí. ¿Pero qué provocó que la mandíbula se quede atrás? El hábito. No. La forma del maxilar. Exacto. ¿Y qué pasa? ¿Por qué la mandíbula no puede avanzar? ¿Qué pasa ahí? Porque no se ancla o algo así. Por ahí va. ¿Recuerdan que les dije que la mandíbula rota? Tiene un movimiento de rotación. ¿Por qué? Es totalmente móvil. No tiene una estructura de referencia más que, ¿qué creen? Una maxila. Ahora imagínense, este es el pie, este es el zapato. Tienen un zapato grande, que diga un pie grande y un zapato pequeño. ¿Qué creen que va a pasar? O se va a quedar así. Se va a adaptar o va a entrar el pie básicamente como pueda, apretado, incluso rompiendo el zapato. ¿Por qué la mandíbula se queda en una posición más retruida? Recuerden que existe algo llamado oclusión y puntos de contacto, interconspiración, engranaje, todo en sus clases que les enseñaron en prótesis en licenciatura. ¿Recuerdan dónde tiene que incluir cada cúspide, fosa y demás? No se preocupen, si no. Alguna vez, si tienen algún paciente 2, hagan el siguiente ejercicio. Coloquen los modelos justo como está el paciente y llévenlo a clase 1. Van a notar algo muy interesante. Por ejemplo, van a notar que las cúspides palatinas o de trabajo deberían caer justo acá, ¿no? Sí. En la parte central de las inferiores. Exactamente, zona de balance. ¿Qué pasa? Si ustedes llevan a este maxilar totalmente triangular, atrésico, a esta relación, van a notar que no embona y ni siquiera cuadra o calza. Solamente las vestibulares, ¿no? Van a estar en los arcos. Están como. ¿Alguien tiene unos modelos? ¿De casualidad? Ok, ¿qué va a pasar? Ah, sí. Como el zapato se encuentra no a la medida del pie, al momento de que la mandíbula rota, se va a quedar atrapada en los puntos más posteriores. Va a existir interferencias oclusales. Entonces la mandíbula se va a quedar atrapada hacia lo más posterior posible. Si ustedes liberan ese espacio y conforman el maxilar, ¿cómo va a quedar la mandíbula? Libre. Va a quedar libre. Entonces, si la mandíbula rota hacia adelante y ustedes ya expandieron lo adecuado, ya va a poder engranar y calzar donde tiene que estar. ¿Todo esto queda bien o quieren que lo explique? No, sí, no, sí. ¿Sí? Entonces, con mi pacientita puedo dejarlo así, sin ponerle nada abajo. Y solita va a engranar. A ver, ahorita les muestro. Ok. Miren, cuando tengan a un paciente, supongamos que se encuentra de esta manera, totalmente clase 2.
hagan el siguiente ejercicio. Llévenlo a como se debería estar en clase 1 y van a checar cómo se encuentra la relación oclusal. ¿Qué van a notar? Precisamente como el maxilar se encuentra totalmente triangular, no cuadra, no calza, al momento de que haga esto, o es más, con el mismo paciente en la clínica, van a notar que va a formarse una mordida cruzada. Ya sea ante posterior, ¿no? Generalmente. Porque el superior se encuentra totalmente... A ver, ¿cómo se los puedo representar? Miren. Esta es la parte superior. Cuando está ocluyendo, digamos, en su relación clase 2 se encuentra así, ¿no? Está totalmente concordante y los dos están paralelos, ¿no? Estoy hablando de relaciones molares, cuspídeas y demás. Si ustedes le piden al paciente que avance la mandíbula y la coloque donde tiene que estar, va a pasar lo siguiente. Van a notar esto. Va a hacer falta espacio en la parte de arriba. ¿Por qué? Porque la mandíbula rotó hacia abajo. Recuerden que esta parte de aquí es más ancha que la parte anterior. Entonces, cuando va avanzando, van a notar que se forma una mordida cruzada. Por eso la mandíbula se quedó en la parte donde se pudo adaptar, que era más atrás. Si ustedes expanden y llevan esto hacia acá, ¿cómo creen que van a engranar los dientes? Pues ya van a engranar mejor, o sea, va a tener más coincidencia que lo inicio. Exactamente. Por esta razón primero tienen que expandir la parte superior para que la mandíbula pueda, digamos, como liberarse y pueda moverse ya hacia donde le quede más cómodo, que va a ser hacia adelante. ¿Sí todo bien con eso? Bueno, lo voy a seguir repitiendo durante el transcurso de la clase. Ok, ¿cómo se encuentra la relación molar en estos pacientes? Relación molar clase 2. Canina. Clase 2. Ok. Overjet. Aumentando. Labio. Hipotónico e hipertónico. Hipertónico. Ok. Ahora, si hacen un análisis de Corehouse, a este paciente, ¿cómo creen que va a salir? Como 11 milímetros. Exactamente. ¿Qué pasa aquí? Este paciente, ¿cómo tiene el arco inferior? ¿Cómo tiene el arco? Triangular. Oval. Ah, perdón, ¿el inferior cómo está? Ovalado. Sí. Ovalado. Ligeramente triangular, pero es más oval que el de arriba, ¿no? Se encuentra mucho mejor O sea, le conformado. falta menos espacio abajo que arriba, vamos a decir. Arriba, así como se encuentra. Rectangular. ¿Ok? Si quieren ponerle triangular, también está bien, ¿no? Ahora, ¿qué pasa aquí? Tenemos esta posición de acá y tenemos esta posición de acá, ¿verdad? ¿Son compatibles o son compaginables? No. Círculo con un triángulo, recuerden como el juego antiguo de los niños cuando metíamos las bolitas dentro de estas cosas, no sé cómo se llaman. Para... Los cubos de... Ándale, los cubos y las cajitas. No coordina, ¿verdad? No concuerda, no compagina. ¿Qué creen entonces que tienen que hacer primero? Disyunción. Disyunción. A este paciente como tal, ¿harían una plaquita de expansión con una plaquita acrílica y un tornillito? No, a este No. directamente se van ¿a qué? Jaime. A romperle la cara. Entonces, no se vayan con juegos, no se vayan con rodeos, no, ya de una vez vayan y rompanle la cara a este paciente. ¿A partir de qué edad podemos poner el Hyrax? Pues lo he puesto hasta los 16 años, sí. No, pero el más pequeño. Ah, el más pequeñito. Yo le recomendaría como unos 5 años en A adelante. partir de los 5 años. No es de que no puedan antes, sino que es un poquito reciente. Y si se pasan de calidad, si se abre algo descomunal. Es como de mucho cuidado y muy lento, muy lento. Ok, entonces queda bastante claro que el principal problema que tienen los pacientes clases 2 es la atresia maxilar, ¿verdad? La falta de espacio. ¿Cómo cree que se encuentra la oclusión al momento de que este paciente muere? Si está colapsado. Estos son los molares. ¿A qué le conocemos a esto? Ok, mordida cruzada posterior.
Dándoles esta información, ¿cuál creen que es el plan de tratamiento de una mordida cruzada posterior? Pistas oclusales Con el Hyrax. y con Entonces, una- Expansión, exacto. El plan de tratamiento para toda mordida cruzada es la expansión. Pero también con pistas oclusales, y no cómo vas a hacer la extensión. ¿Con un Quaderix? O también con una... Básicamente con cualquier expansor. Pero de aquí depende mucho de la severidad del caso. ¿Qué es lo que queremos? Que quede estos molares en esta relación, ¿cierto? Para esto tenemos que abrir todo este espacio. Sin eso la mandíbula, recuerden, no se va a poder hacer hacia dónde. Si está asimétrico, Si está simétrico. Y aún así requieren hacer expansión. sí. Hagan la expansión. Aunque quede así. Pues sí, desgraciadamente. Bueno, ¿qué podemos ver en este paciente? ¿Cómo se encuentra el overjet? Aumentado. Aumentadísimo, ¿cierto? Sí. Ahí está. ¿Cuántos milímetros creen que puede llegar a tener? Así calculándole. Con unos 5. Sí, yo digo que sí, más 8 o 8 más. de ¿Qué más presenta? ¿Cómo se le...? piñamiento. Apiñamiento dental. Leve, moderado, severo. Severo. Ok, ¿le colocarían una plaquita de expansión? No. No, ya serían directo a romperle la cara, ¿verdad? Bueno, unas cuantas características de pacientes clases 2. Este pacientito, ¿cómo se encuentra, por ejemplo? Igual con apiñamiento. Apiñamiento, exacto. Miren, observen este fenómeno que ocurre. ¿Cómo se encuentran las coronas? Inclinadas. Igualizadas. Exacto, están totalmente inclinadas hacia el lingual. ¿Por qué pasa esto? ¿Hacia dónde creen que se va la lengua cuando no tienen espacio abajo? Hacia el paladar. Hacia adelante. ¿Y no tienen espacio en el paladar? Hacia afuera. En algún lado se tiene que ir la lengua, ¿no? ¿Y hacia dónde creen que se va? Pues hacia afuera. Hacia afuera. ¿Y a eso cómo le conocemos? De inclusión igual. Proyección lingual. Entonces, ¿qué creen que pase cuando ustedes se expandan y conformen los arcos? Pues la lengua va a tener espacio y Sí ya no se se va a tener puede, que siempre he salir. tenido esa duda, doctor. Ajá. Se supone que la lengua podría crecer sin control, que lo único que lo detiene se supone que son los dientes Son los por dientes. nuestras arcadas. Entonces, si antes tenías, bueno, los niños que tienen deglución atípica tienen entonces la lengua mucho más grande, ¿sí se puede regresar o hacer la lengua más pequeña o simplemente se va como a adaptar a su nueva Bueno, vida? como tal sí existe macroglosia, sí es algo genético, pero la lengua también tiene un cierto límite de crecimiento. Si tú le creas el espacio, igual se va a confinar y se va a adaptar y se va a atrapar. Pero como tal, que siga como creciendo desmesuradamente, no está todavía tan comprobado. Sí Bueno, crece un o sea, poquito más. No que tenga macroglosia, pacientes que tienen algún problema que ha generado que a lo mejor tengan esa proyección igual, sí pueden después adaptar su lengua simplemente con modificar su estructura dental. Sí, recuerden que la lengua es un músculo y todo músculo es modificable y adaptable. Solamente tienen, por ejemplo, cuando hacen ejercicio pueden modificar sus músculos y su cuerpo. Lo que es más difícil adaptar es pues, el hueso. Pues yo siento que no me cabe mi lengua en la boca, desde que tengo brackets. Tal vez falta que te hagan expansión, ¿eh? Porque aún con los brackets no alcanza para hacer expansión. ¿Pero qué sientes? No sé, de verdad siento como si se Siente que está atrapado. mi lengua, te lo juro, como ya me están cerrando los espacios, yo siento que no tengo mi lengua. Y eso lo puedes llevar, cuando le quitan los brackets, de todos modos, si su lengua no está como cómoda, puedes llevar otra vez a, ¿o no? Tengo Nutella, no. Es que le hicieron extracciones de premolares y eso reduce el arco, entonces lo hace más chiquito. Tal vez no necesitabas extracción. Es que estaba muy vestibularizada sin las extracciones. No me las iban a hacer. Ah, y por el entonces perfil. se empezaron a vestibularizar muchísimo. Ya terminaron así una boquita del pato y decidieron mejor quitármelos. Es que en los pacientes que tienen biprotrusión dental es provocado por un crecimiento excesivo de la lengua. Entonces, cuando hacen extracciones de premolares, pues la lengua te va a costar el trabajo de acá. Sí, me cuesta. Pero bueno, ese es un tema de ortodoncia 20. Ok, este paciente, miren, ¿qué observan aquí? Está. Que falta falta espacio. espacio. ¿Por qué falta espacio? Porque nos falta un diente.
Además, cuando vean que los incisivos inferiores están erupcionando por lingual, ¿qué sinónimo? ¿Qué hace falta ahí? Espacio. Exacto, ¿qué creen que tienen que hacer? Espacio. Ok, creo que ya quedó Ah, yo claro. pensé que iba a decir que estaba persistencia temporal. También. Bueno, ¿qué podemos notar aquí? ¿Cómo se encuentra para empezar la cronología de la erupción? Ay, ya casi se cierra. ¿Hay ¿Ya espacio viste? o no hay espacio? No hay espacio. ¿Cómo hay apiñamiento o no hay apiñamiento? Sí. ¿Leve, moderado, severo? Moderado. No, ¿Requieren expansión? Sí. Requiere disyunción. Arriba disyunción, ¿verdad? ¿Creen que este canino que mide unos 9 milímetros va a entrar aquí? No. Ahora tenemos otro canino. ¿Cuánto le suman? 9 más Ya 9. son 18. 18 milímetros. ¿Y tienes 4? ¿Qué creen que Ni tienen que hacer? 4. Tiene 2. Doble disyunción. Doble disyunción. Doctor, ¿y hasta dónde haría la placa de disyunción? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué me responderían? ¿Dónde colocarían, hasta qué límite colocarían la pista? Hasta premolar. Hasta pues esa premolar es porque el canino está ahí arriba. ¿Podrían Hasta ahí, colocarla hasta acá? aquí. O incluso hasta acá, ¿no? Bueno, Pero... ¿Ese es un canino temporal? No, es permanente. No, no, el de abajo. el de abajo. El de abajo es un temporal. Ah, este es el temporal, ¿es cierto? Sí. No, ese es el lateral, el que le sigue es el Ese. A ver, ¿cuál es? El que está abajo del permanente es el temporal. No, espérese. Arriba. Abajo. Ese. Ah, este. Ese es un Mira, temporal porque ahí está. Primer molar, premolar, premolar, Ah, este sería el temporal. ese Ajá. es un canino temporal. Entonces podrían dejar la pista hasta dónde. Hasta ahí, hasta el primer premolar. Ok, bueno, creo que eso ya queda bastante claro. Vámonos ya de una vez al arco externo, si no, no vamos a ver. Bueno, recuerden que les dije que la radiografía lateral de cráneo también les sirve para diagnosticar, ¿cierto? Que se ponga por donde respirar. ¿Qué encontramos en esta zona de aquí? No, más abajo. Más abajo, mucho más abajo. La migratia. Recuerden, lo que está de rojo, que está marcado? Ah, bien. Vías aéreas. ¿Cómo se encuentran las vías aéreas en este caso? Y la disminuye. Muy disminuidas. ¿Puede respirar este paciente? ¿Por dónde va a poder respirar? Por la boca. Por la nariz. Es obvio, claro que no, ¿verdad? No va a alcanzar la permeabilidad de las vías. ¿Qué pasa aquí? Recuerden que aquí tenemos algo llamado adenoides, que es un tejido blando, que se puede inflamar, se puede infectar y se puede hipertrofiar. Si este tejido crece, ¿qué creen que va a pasar con esta zona? Pues se va a disminuir. Se va a cerrar, se va a cerrar, se va a cerrar. ¿El paciente va a poder respirar? No. Entonces, si ustedes les hacen disyunción, ¿va a poder respirar? Sí. Sí. Poquito mejor, pero ¿qué creen que le va a ayudar realmente? La adenoides. Exactamente. ¿Y eso cómo la quito? Lo hace el otorrino. Básicamente va cortando. Ah, con el ectocauterio, como dijo la vez pasada. Exactamente. Entran por aquí y cortan todo el tejido adenoideo. Pero para eso yo con las radios. Ok, vamos a empezar con el diagnóstico cefalométrico. ¿Tienen sus hojas? No, ¿verdad? No. Nadie quería venir hoy. Yo las- Y le dijimos, está bien, Loja. ¿Tú qué puedes quedar? Te doy el día. las entiendo perfectamente. Bueno, ¿qué hoja? No ve que está muy así. Ya estaríamos de vacaciones. Pero pues ya solo nos quedan 2 clases y se acabó. Ya no nos Bueno. gana. Hasta este punto de lo que fui diciendo, ¿queda alguna duda? ¿Quieren que regrese con algo? No, ¿o quieren que ya vaya avanzando y avanzando? Porque se va a poner peor todavía. Usted siempre tan optimista. Sí, siempre tan optimista. Bueno, Qué divertido. vamos a empezar con el diagnóstico cefalométrico. Creo que ya no hay que repetir lo que es la convexidad aumentada, ¿verdad? No. Ya queda bastante claro. Profundidad maxilar. Ya hicieron No hemos visto profundidad maxilar, ¿cierto? No. Pero no traen sus hojas, ¿verdad? Ahí está, las entrada con esas. Rolen las manos. Pues, Enséñanos cómo se toma y practicamos. bueno, está bien. Tengo El dos que de pasa en Raúl. todo esto es como Supongo el que resumen. Supongo que vamos a ver a Laura. Ok, ¿qué es importante de todo esto, chicas? ¿Cómo es el patrón de crecimiento de un paciente clase 2 de emisión 1? ¿Recuerdan cómo era el de clase 3?
De la mandíbula, el crecimiento Ajá. ¿Cómo crece? hacia... Vamos desde lo más básico. ¿Cómo es la forma de la cara de un pacientito próstata? Cóncavo. Cóncavo. Es cóncavo. ¿Cómo se encuentra su cara? ¿Cómo se ven generalmente? Pues casi siempre son braquis. Ok. ¿Son cuadraditos? Ajá. ¿Qué más? Son como furia. Están como chatitos, parecen como pus, están así pues, chiquitos, cuadraditos. ¿Por qué? ¿Hacia dónde creció o hacia dónde se fue la mandíbula? Hacia adelante. Hacia adelante, ¿verdad? Por eso están así. Pero si yo les dijera todo lo contrario, ¿qué tal que la mandíbula se va hacia atrás? Hacia los lados, ¿no? ¿Cómo es un paciente dólico? ¿Cómo se encuentra? Son de crecimiento vertical. De cara muy larga. ¿Y cómo son? Angostitos. Angostitos y estrechos. Cara finita. Como respingaditos así. Es muy importante que aprendan que el paciente clase 2 división 1 crece en sentido vertical. Todo su desarrollo se basa. De hecho, son pacientes que son ligeramente altos, delgados, flacos. Les llaman ectomorfos. Son delgaditos. Básicamente como que están, pues, estrechos en todo aspecto. Cara, cuerpo, cabeza, tórax, todo crece en un sentido, pues, como más vertical, más estrecho. Mientras que los braquis, ¿cómo son? Gordos. Todo lo contrario, son anchos, son cuadrados. Somos braquis. Incluso han visto los pacientes afroamericanos que tienen las alas de las narinas apuntándote anchas, directamente, muy amplias, de una voz muy, muy grave. Ok, el dólico es totalmente contrario. Está estrecho, está colapsado. Entonces, Ectomorfo. ¿por qué es importante esto? Porque el arco extraoral realmente modifica y altera el patrón de crecimiento, ¿qué? Facial y mandibular. Van a redireccionar la rotación y posición de ¿quién? De la mandíbula. De la mandíbula. Van a modificar ligeramente el maxilar, pero lo que más se va a modificar, ¿qué creen que es? La mandíbula. La mandíbula. Pero todo a través del desarrollo de la rama. De la rama, y recuerdan que les dije que el cóndilo se puede modificar. Sí. ¿Ok? Aquí viene otra como También controversia. puede haber una reabsorción condilar. Pacientes jóvenes sí, pero después se puede regenerar si lo colocan donde debe ser. Ahora, No, o sea, Por si lo haces mal. si me... Por si lo haces mal. por si lo haces mal. Por si, bueno, directamente que quieras que la mandíbula ya no crezca, o sea, la retraes, pero el cóndilo tiene reabsorción, o se queda así y ya no crece para ningún lado. Pero si es un clase 3, ¿ya no quieres que crezca? Ajá. Es que ese es Bueno, otro problema. aparte que ya está el patrón, pues, No, pero también hereditario, pero... Es que- es herencia y así como. Es que es un clase 3. Pues sí, vas a reabsorber un poquito el cóndilo. Pero bueno, ese es otro tema. Ujú. Para que no es De de clase. clase 2. Bueno, vamos a empezar con algunas características. Cepalométricamente, recuérdenme, ¿cómo se checa el overjet? De la punta del incisivo superior a la punta incisal del incisivo inferior. Ok. Nos vamos a ir de este punto a este punto, ¿cierto? Ujú. Y vamos a medir en milímetros. No traen sus hojas, ¿verdad? Sí, Es Laura. con Laura, Ese es el Laura, ¿no? Es Laura, ¿no? esa es Laura, Laura. 10 milímetros. Ok, miren por favor, ¿cuánto tiene? 10 milímetros. 10 milímetros. ¿Cuánto es la norma o cuál es el límite que podemos tener? 2.5. 2.5. Esto cepalométricamente. Sinceramente yo no concuerdo mucho con esto. Yo lo dejaría hasta este límite. 2.5. Está pasadísima ¿Por cuántos milímetros? 7.5 milímetros. 7.5 milímetros. 3 asteriscos. 3 asteriscos. ¿Leve, moderado o severo? Severo. Ok. Vamos ahora con overbite. El overbite, recuerden, nos dicen si hay mordida abierta o mordida profunda. En los clases 2 podemos tener, ¿qué creen? 2 vías. Podemos tener tanto mordida profunda como mordida abierta. Habrá niños que van a ver que van a estar así. División 1. División 1, pero ¿qué creen? También hay división 1, que esto está ocluyendo con el paladar. Van a encontrar casos de niños que las incisivos inferiores van a estar impactados totalmente con el paladar. Si están de esa manera, este es el incisivo superior,
y por este nivel está el incisivo inferior. Claro, más atrás. A esto le conocemos como mordida profunda. Incisivo superior, incisivo inferior. Así ocluyen. De hecho, este es el paladar. Justo ocluyen de esta manera. Pero lo que están afectando es al hueso directamente. Pues a la mucosa y al tejido. A la oclusión de los incisivos, ¿verdad? Sí. De hecho, se laceran mucho y le salen úlceras en esa parte. Entonces, recuerden, con esto vamos a determinar que si hay mordida de qué tipo. O profundo. ¿Cuánto les da de... ¿Quién era? 4 milímetros, Laura. 4. Recuerden, tienen que medir de dónde. No, porque ese es En un sentido vertical. Esto es una medida vertical. ¿Cuántos midió? Overlay. Creo que sí ven. Ah, es 4. como 3. A ver, vamos a ver. No, con Laura más. Es como casi 2. Son como 2 milímetros. Sí, como 2. Sí, como 2 milímetros. ¿Cómo se encuentra la mordida si está 2 milímetros? Ligeramente. Ahora, aquí hay un punto importante. Si se encuentra abierta, la medida será negativa. Si se encuentra profunda, la medida, ¿cómo creen que va a ser? Positiva. Positiva. En términos más sencillos, si estamos así, mordida abierta, ejemplo 5 menos 5 milímetros. Si la encontramos así y nos da 8, ¿cómo va a ser? Menos 8. Digo, más 8. Más 8 milímetros. Recuerden, si está profunda, ¿qué tienen que hacer? Desprofundizarla. Desprofundizarla y abrirla. Si está abierta, ¿qué tienen que hacer? Cerrarla. Cerrarla y bajarla, ¿cierto? Ok. No se vayan a confundir porque si no ponen positivos, negativos, se va a hacer un desastre. Aquí se lo represento un poquito mejor. Una característica clínica muy importante y muy clásica, los clases 2, esto siempre lo van a tener aumentado. División 2, Clase 2, división 2. Van a llegar y van a ver esto. Pero, ¿qué creen con los clases 2, división 1? En proporción y en porcentaje lo que va a ganar es esto, mordida abierta. Pero no se me confíen porque también puede tener esto. ¿Cómo se va a determinar la diferencia entre uno y otro? Se preguntarán, ¿no? Con la vestibularización de los centrales. El clase 2, división 1 siempre va a crecer ¿en qué sentido? Vertical. ¿Y cómo creen que va a crecer el clase 2, división 2 si es su contrario? Horizontal. Entonces estos sí van a estar más braquis. Exactamente. El clase 2, división 1 es dólico y el clase 2, división 2 es braquio. Al revés. No, sí, como dice el doctor. Este es donde. Les doy un pequeño secreto. El arco extraoral va a convertir un dólico a un braquio. Pero un braqui, dependiendo cómo lo activen, puede hacerlo o dólico o braquio. ¿Qué les quiero dejar con esto? Que pueden modificar qué patrón. Van a modificar con el arco extraoral el patrón de crecimiento. Vertical o horizontal. De horizontal lo pueden hacer vertical y de vertical a horizontal. ¿Todo bien con eso, César? Sí, Sí las veo muy dormidas o acabadas, no sé. Nos dijo jodidas. No, cansadas. Yo sí, estoy muerta. Acabadas en ilusiones. Ay, sí, aparte cierre de mes. ¿Ya cerraron su mes fiscal? Ya. Ay, no. Recuerden que casi todos van a salir ya de vacaciones, así que tienen Yo el que... 17 ya no. Ay, Dios, que me mata. Ayer hice todo eso en la noche. Pobrecito de ustedes. Bueno, convexidad. ¿Es necesario que les explique un poquito más de convexidad? Bueno. Me da pasar las presentaciones para no estar mal. Altura facial inferior. No salgo. Este día se las enseñé y lo vimos con clase 3. Recuerden que les expliqué que cómo se encuentra la dimensión vertical en un paciente braquio. A ver hasta allá atrás. Ya que disminuida. vienen Clase 3. muy En un participativas y clase alegres. 3. En un clase 3. El ángulo tiene que estar más pequeño. Recuerden, Reducido. este ángulo si lo abrimos, ¿qué pasa?
Va a estar la mordida abierta. Aumenta, ¿cierto? Si lo cerramos, pues disminuye. Si lo aumentamos, ¿qué pasa con la dimensión vertical? Aumenta. Aumenta. Un paciente que les digo que es de crecimiento vertical, ¿aumentará o se cerrará? Aumenta. Aumentará. ¿Cuáles son los pacientes de crecimiento vertical? Clase 2, división 1. Bueno, no se me adelanten tanto. Los pacientes dólico-faciales. Sí, los Recuerden, les dije que los que crecen hacia arriba, que tienen como cabeza de huevo, ¿no? Pues son los clase 1, clase 2, división 1. No, Ok. lo hubiera borrado, lo puse en ¿Qué el cosa? pizarrón, ¿no? Ah, se los pongo aquí. A ver. Todas las. División 1, vertical. División 2, Horizontal. horizontal. Bueno, para que así quede claro. Ok. Vamos a poner el siguiente ejemplo. Este ángulo nos dice que la norma es 47, ¿verdad? Tenemos más, menos 4 y demás. Este paciente, por ejemplo, ¿se encuentra norma o se encuentra aumentado? Aumentado. Yo, porque En norma. porque más o menos 4. ¿Seguras? Bueno, está aumentado por un grado. Por un grado, sí. Pero recuerden, sigue estando aumentado, ¿eh? Sí. ¿Cómo se presenta la mordida en esta zona de este paciente? Abierta. Ok, la dimensión vertical, ¿cómo está? Aumentada. ¿Qué les dice si está aumentado o disminuido? En la ¿Qué se llama? Altura facial inferior. Su mismo nombre lo dice, nos va a dar la altura de la fascia de la cara en el sector ¿qué? Anterior. Pues inferior. Tenemos tercio inferior, medio y superior. Únicamente estamos tomando este, como el que toman en prostodoncia, para con los rodillos y recordarle la dimensión vertical a los viejitos. Es más o menos exactamente igual a esto. Entonces, un paciente que crece en sentido horizontal, ¿cómo creen que va a estar este ángulo? Cerrado. Más cerrado, ¿verdad? Más disminuido. Un paciente con mordida abierta y de crecimiento vertical, Abierto. Dólico. Abierto. aquí les pregunto lo siguiente. ¿Un hábito de lengua pernicioso por muchos años puede modificar la dimensión vertical? Sí, claro. Pues claro, va a modificar y alterar toda la cara. ¿Qué creen que van a tener que hacer? histórico. Expansión. Bueno, sí, expansión, recobrar la función. Reeducar hábitos. Ahora, si esto tardó años en desarrollarse y crearse este perfil, estos labios, ¿creen que en un año ustedes lo van a cambiar? No. 2 años, 3, muy probablemente ya hasta que tenga 18 años el niño, bueno, el niñote, se van a dar cuenta de cuánto realmente cambió. Por esta razón no prometan cosas que no van a poder presentar, pues, rápido. O hasta el pico de crecimiento a los 14 años es cuando se van a empezar a modificar. Por eso es importante que antes intercepten todo esto, para que ya después el niño se convierta en un niñote, pues, mesofacial. Ok. ¿Cuánto le salió de Laura en este facial inferior? En el ángulo. ¿Sí? Yo lo traje con pases. ¿No traes tu transportador? ¿Quieres? No trajeron nada. La hora sí la traemos, pero las reglas y esas cosas. Lo bueno es que todavía nos queda una última clase. Son 2 clases. Aquí están. La primera Muchas es como- gracias. De nada. Ok. Podemos tener a un límite hasta de 51, ¿no? ¿Está aumentado o disminuido? Aumentado. Ok. 55 grados. ¿Y por cuánto está aumentado, Laura? Por 3. 3 milímetros. No, 4. ¿Cuántas desviaciones le pondrían? Una y media. Yo le pondría hasta 2. Pero si le ponen 1 y media también está bien. ¿Cómo se encuentra la mordida de Laura? Adiós. Si pueden, pasen la hoja, rólenla para que todos la vean. Y ya no puedo. Ya no puedo. No queríamos sacarla, pero Bueno, ¿notan, Búscale en tu cuaderno, ahí está Laura. ¿notan que está ligeramente abierta la mordida de Laura? Sí. El perfil es, pues, un poquito largo de Laura. ¿Coincide con la altura facial inferior que tomaron y obtuvieron? sí. Entonces, ¿qué creen? Si está abierto, ¿qué van a tener que hacer?
Cerrado. Ok. Parte de lo que modifica el arco extraoral, eso sí podría ser pregunta de examen, no sé por qué, modifica la altura facial inferior. O si colocan, modifica la dimensión vertical, también está bien. Estamos hablando de a nivel dental, a nivel oclusal. ¿El qué, perdón? El arco extraoral. El arco extraoral modifica la altura facial. Inferior o dimensión vertical. Si le ponen cualquiera de las dos, está bien. O dimensión vertical. Ya no puedo, no puedo, ¿no? Me hicieron los ojos y ya. Uy, yo sé que no ha tocado lo del plano de oclusión. Espera, que toque lo del plano de oclusión. No, ya, acción. Por eso les decía que me desespera el arco extraoral. Porque lo colocan y de hecho hay citas en las que no hacen absolutamente nada. Una recomendación, cuando lo coloquen, cobren todo el costo del Cobras la aparato. mensualidad, te haces una profe y le dices, estás muy bien, Luisito, que Dios te acompañe. Sinceramente, cuando coloquen este aparato, yo les recomiendo cobrar una de dos, o que cobren y citen al paciente cada 2 meses, y que cobren como la mitad antes de todo el aparato, o que cobren todo el aparato por costo. Ejemplo, si lo están cobrando en 6,000, 8,000 pesos, divídalo en pagos, para que el paciente entienda que tiene que ir pagándolo como en plazos. Porque si tú o ustedes le dicen, es que cada cita son 800 pesos, el paciente va a decir, pues me está cobrando nada más por 20 minutos. Manéjalo diferente, porque sinceramente se paran enfrente de él y nada más lo ven y hacen como que miren y así, y sinceramente no hacen nada. Porque esto se va a quedar un año en la boca, Y es horrible. Sí. Y las citas no haces nada realmente. Sí, yo me acuerdo que en la tomacita sí era así como de... Bueno. Y te decía, nos vemos en mes y medio. Y yo así de otra vez, otro mes y medio, la ignominia con mi cochino arco. Sí. Para que Bueno. la gente te diga raro en la casa. Vamos a meternos en un problema de ahorita. ¿Recuerdan lo que les dije del plano de la oclusión? Yo no, Aira. Bueno, vamos otra vez desde lo básico. Este es un plano de oclusión normal. Doctor, ¿y cómo lo toma? ¿De dónde se lo sacó? ¿Qué lo está inventando? Ok. Recuerden que aquí tenemos todavía órganos dentales, ¿cierto? Sí. Ricketts nos toma de molares a premolares. De ahí vamos a hacer el punto de contacto de donde están los órganos dentales. Y de ahí vamos a crear una línea imaginaria que es el plano de oclusión. ¿Ok? En este punto, esta sería una angulación normal. Estamos hablando de unos 15 a 25 grados, que sería lo normal de angulación. ¿Por qué no plano, doctor? ¿O por qué no recto de 90 grados? Básicamente porque no somos caballos y no somos herramientas que machacan y aplastan, sino que tenemos una inclinación. Bueno, hay algunos que sí. Esto sería un mesofacial. ¿Qué pasa con un braquifacial que crece en sentido horizontal? Bueno, con un braqui, recuerden cómo es su patrón de crecimiento. Si la mandíbula está hacia adelante, ¿cómo creen que va a estar el plano de la oclusión? Todo es directamente proporcional al patrón, ¿eh? Es un pequeño tipo. Recto. Recto, exacto. Va a estar así.